Hasta ahora hemos empleado siempre tipos de datos simples. Hemos definido atributos y dominios de tipo numeric, de tipo character, y también contamos con otros tipos de datos simples, por ejemplo date, image y otros. Además de atributos y dominios, también podemos definir variables de tipo de datos simples. Una variable es una porción de memoria a la cual le damos un nombre y nos sirve para guardar un dato en forma temporal. Como vemos, cada objeto tiene su sección de variables, o sea que las variables que se definen en un objeto son conocidas solamente en dicho objeto. Ahora bien, si por ejemplo queremos guardar temporalmente los datos de un cliente en determinado objeto, contamos con la opción de definir una variable individual para guardar el ID, otra variable individual para guardar el nombre, otra más para la dirección, etc. O si no, GeneXus nos permite también almacenar varios datos juntos en una sola variable. Para resolverlo de esta última forma, tenemos que definir un tipo de datos especial llamado tipos de dato compuesto o tipo de datos estructurado. En inglés, Structured Data Type o SDT. Le damos el nombre SDT Customer, Create, y vemos una estructura para definir similar a la estructura de las transacciones. En ella vamos a agregar cada miembro o nombre de dato que nos interesa guardar de un cliente y su tipo. Agregamos un miembro de nombre ID y vemos que el tipo se asume por defecto del dominio ID, al igual que cuando incluimos al atributo Customer ID en la transacción Customer. Continuamos agregando un miembro de nombre Name para almacenar el nombre del cliente y un miembro Address para almacenar su dirección y salvamos. Esta definición que hicimos de un tipo de datos compuesto podremos asignarla como tipo de datos de una variable que definamos en un objeto. En cambio, no podemos usar un tipo de datos estructurado para definir un atributo, ya que estos solamente pueden almacenar datos simples. Por ejemplo, si queremos guardar los datos de un cliente en memoria, en cierto objeto para usarlos después, podríamos definir una variable customer del tipo SDT Customer y cargaríamos la variable con los datos de un cliente. Veamos esto en GeneXus. Podríamos usar variables en muchos objetos. En este caso, vamos a hacerlo en un objeto procedimiento. Vamos a crear un procedimiento, hacemos Control N, le dejamos el nombre por defecto y presionamos Create. Ahora vamos a la sección Variables del procedimiento y definimos una variable de nombre OneCustomer para almacenar en memoria los datos de un cliente. Presionamos Tabulador para definir el tipo de datos de esta variable y podríamos presionar la flecha y elegir el tipo de datos SDT Customer. Pero es más cómodo si vamos a la ventana de propiedades, hacemos clic en la propiedad Data Type, presionamos la flecha y buscamos a los tipos de datos estructurados. Hacemos clic en el signo de más y elegimos SDT Customer. Ahora abrimos la sección Source. En el menú Insert elegimos Variable y escogemos a la variable OneCustomer. Digitamos punto y vemos que se abre una ventana en la cual vemos los miembros que creamos en el tipo de datos compuesto SDT Customer. Address, ID, Name. Elegimos ID, presionamos Enter. Ahora vamos a cargar el miembro ID de esta variable de tipo SDT Customer con el identificador del cliente. Escribimos el signo de asignación, que es el signo de igual, y el número 1. Continuemos cargando el nombre del cliente, insertamos en la segunda línea de código a la variable OneCustomer nuevamente, digitamos punto y elegimos Name. Le asignamos el nombre John Smith. Y por último, cargaremos la dirección. Insertamos a la variable OneCustomer, punto, address, y le asignamos Quinta Avenida 1234. De esta manera hemos guardado en memoria en la variable OneCustomer ciertos datos específicos correspondientes a un cliente y vamos a poder trabajar con los mismos más adelante en el procedimiento en alguna operación que los requiera.
Muchas veces nos resulta necesario guardar en memoria datos que estén almacenados en la base de datos. En este caso, la estructura del tipo de datos estructurado que debemos crear coincide con la estructura de atributos de la transacción que habíamos definido. Veamos cómo GeneXus nos ayuda a resolver esto fácilmente. Creamos un nuevo tipo de datos estructurado, New Object, y elegimos Structured Data Type, y le damos el nombre SDT Customer 2. Ahora, en lugar de empezar a definir los miembros del SDT uno a uno, vamos a la ventana Folder View Navigator, localizamos a la transacción Customer y arrastramos a la transacción sobre la estructura del SDT que estábamos definiendo y soltamos. Vemos que se crearon automáticamente los miembros del SDT Customer 2 con los mismos nombres de los atributos de la transacción Customer. Salvamos. Ahora volvamos al procedimiento y definamos una variable de nombre Another Customer. Presionamos tabulador y en la ventana Propiedades elegimos el tipo de datos SDT Customer 2. Volvamos a la sección Source e insertamos la variable que acabamos de definir. Podemos digitar el símbolo de ampersand y se nos ofrecerán todas las variables que tengamos definidas en el objeto. Vemos que muchas de ellas no las creamos nosotros, sino que las creó GeneXus. Elegimos Another Customer, ahora digitamos punto, y vemos que aparecen todos los miembros del tipo de datos estructurado SDT Customer 2. Habíamos dicho que nuestro objetivo era cargar esta variable de tipo de datos estructurado con datos que están almacenados en la base de datos. Veremos cómo realizar la carga cuando estudiemos Data Providers. Para terminar, si bien hasta ahora hemos mostrado el uso de un tipo de datos estructurado para guardar en memoria temporal los datos de un cliente, veamos que muy fácilmente podemos modificar su definición para guardar los datos de muchos clientes. Volvamos a la definición de SDT Customer y observamos esta columna isCollection, que ofrece una casilla en la primera línea a la derecha del nombre SDT Customer. Si marcamos esta casilla, estaremos definiendo que el SDT almacenará una colección de elementos de la estructura definida, en lugar de un solo elemento. Veremos más sobre esto cuando estudiemos Data Providers.